Bueno, es para nosotros como Fundación FEMEVA un verdadero placer en volvernos a encontrar y un gusto muy especial. Hoy contamos con un auditorio realmente muy importante y yo me voy a permitir saludar a todos en la persona del doctor Antonio Pajés, que es el representante de la OPS en la República Argentina. Gracias por estar acá. Gracias. Este año hacemos la segunda convocatoria de los problemas que hemos definido. Ya el año pasado realizamos el Foro de la Salud y de la Cuestión Social. Yo creo que el solo título está marcando los ámbitos en los cuales nosotros queremos desarrollar esta problemática, y el objetivo es nada más ni nada menos que tratar de comprometernos cada vez más con esta problemática. Yo diría que más allá inclusive de buscar soluciones inmediatas, lo que buscamos es compromiso, que es justamente de lo que creo yo que como sociedad universal cada vez se tiende más a la desvinculación de los compromisos elementales. Por eso justamente es que nosotros queremos insistir en eso. Yo simplemente les quiero agradecer su presencia y quiero invitar al doctor Aldo Neri a que ocupe el estrado. Él va a ser el que va a hacer la presentación de los expositores de hoy, pero también va a marcar justamente cuál es nuestra preocupación en estos temas. Doctor Aldo, por favor. Buenas tardes a las y los que nos saludé. Lo mío es abundar un poco en lo que acaba de alguna manera de introducir Ochoa. Alguna breve reflexión sobre la profesión médica. La profesión médica, que es el origen de esta iniciativa. O sea, la fundación está motorizada por la profesión médica, o un sector de la profesión médica organizada. Y uno ve que en la profesión médica, como en otras profesiones, a lo largo del tiempo, ha habido como una creciente desvinculación de muchos aspectos de la vida societaria en general. Es como que el desarrollo científico, tecnológico, ha llevado a una especialización y a una focalización en la propia tarea, en la tarea o individual o de equipo, y de alguna forma se ha amortiguado, si no perdido, pero sí amortiguado, algo que la profesión médica ha tenido históricamente. Quiero decir, la medicina en la historia está muy ligada desde muy antiguo a otras cosas más generales de la sociedad. Por ejemplo, la filosofía. Los griegos, los Hipócrates, los árabes, con un Maimónides, un germánico del siglo XIX, como Virchow, eminente patólogo, como todos los médicos sabemos, pero además un hombre comprometido con los movimientos sociales de su época, muy dedicado a los temas antropológicos, y el autor de algunas ideas como aquella mucho más conocida de que la política es la medicina en gran escala, porque busca remediar y curar los males de la sociedad. O otras vertientes, la literatura, Chekhov, muchos de los excelentes cuentos que ha escrito, los ha escrito ejerciendo la medicina y atendiendo a sus pacientes. O Axel Munthe, el sueco de Anacapri, el de la historia de San Miguel.
o nuestro Eduardo Wilde, que fue muchas otras cosas aparte de un excelente escritor. U otra vertiente en que muchos integrantes de la profesión se comprometieron, la política. Y en Argentina tenemos recuerdos muy claros de personalidades, y no todos son tan notorios como Juan B. Justo o Arturo Illia, por ejemplo, como médicos que estuvieron además para otra cosa. Entonces, esto es un fenómeno que no necesariamente y de ninguna manera es irreversible. Quizá la explicación sea muy compleja. A mí no me satisface la explicación de desarrollo cientificista y como factor predominante del relativo aislamiento de la profesión, del involucramiento en los temas societarios, culturales, políticos del momento. Yo creo que es también que sufre la profesión un poco una crisis de nuestra cultura, que hace que la gente en general tienda a protagonizar poco de lo público. Hay poco ágora, en el sentido griego, hay poco ágora en la sociedad contemporánea. Usamos intermediarios y mediadores, somos más espectadores que actores. A los médicos también nos pasa lo mismo. Entonces, como esto no es bueno ni deseable para ningún sector de la sociedad, yo creo que precisamente las iniciativas en una escala obviamente humilde a la que puede alcanzar una entidad por las suyas, una entidad aislada por las suyas, esta es la inspiración principal que lleva a la Fundación a tomar una serie de iniciativas, algunas más vinculadas directamente a su propio métier, el sanitario, el campo sanitario, y otras más lejanas, pero siempre muy fuertemente interrelacionadas. De ahí la iniciativa, hoy a consideración del Ministerio de Educación y de la CONEAU, de desarrollar un instituto universitario para formación en pre y posgrado de profesionales del campo de la salud, y desarrollar al mismo tiempo una actividad importante en investigación de temas sociosanitarios de relevancia nacional, y una extensión universitaria que tiene mucho que ver con este impulso al mayor involucramiento de la profesión y la mayor integración con actividades que hacen otros sectores de la sociedad, ya sean estatales, privados, sociales, etc. Y para eso también nació el año pasado este foro, que es un poco el paraguas en el que se desarrollan distintas actividades. Este foro de la salud en el marco de la cuestión social argentina. Argentina y en comparación también con otras situaciones continentales o internacionales en general. Y este fue el sentido con el cual la primera actividad de audiencia que realizamos fue dar un marco de, bueno, cuáles son los problemas centrales, un sobrevuelo, obviamente, pero un sobrevuelo sobre los problemas centrales de la cuestión social en Argentina. Lamentablemente no tengo
no tengo la publicación que resume las ponencias presentadas y la discusión que le siguió, pero ustedes seguramente, como van a venir a otras actividades también de la Fundación, van a tener acceso a esa primera publicación. Con panelistas de primer nivel y conocedores en serio de los problemas que estábamos hablando. Una segunda actividad vinculada ya más específicamente sanitaria, dos experiencias de reforma global del sistema de servicios de salud en Latinoamérica, en el caso de Brasil y de Costa Rica, dos países que tienen procesos de cambio en marcha, y también presentamos el mejor ejemplo exitoso de no reforma, que es el argentino. Entonces, después de esto, centramos la mirada en algo que la Fundación quiere retomar, quiere darle continuidad. Centramos la mirada en el problema global de niñez y adolescencia. Somos muchos los convencidos de que niñez y adolescencia es uno de los ejes críticos de la situación de mayor deterioro social en Argentina. Bastaría con referirse al hecho de que los chicos casi cuadruplican la proporción de chicos que vive en familias bajo el nivel de pobreza, casi cuadruplica a la población de viejos que viven en familias bajo el nivel estandarizado de pobreza. Con INDEC o sin INDEC. Esto es un dato bastante objetivo. Hicimos a través de tres encuentros, un análisis de los distintos componentes del problema de los chicos y de los adolescentes. Y esto sí lo publicamos y está disponible para los que no lo hayan retirado. A la salida en la mesa tienen ejemplares. Es esta publicación que está calentita porque recién la acabo de ver yo. De modo que está recién salida de imprenta. Y que da una idea por gente muy idónea, muy confiable en sus juicios del problema que estamos enfrentando en materia de niñez y adolescencia. Y en materia de niñez y adolescencia, como esto da una idea de la necesidad de políticas integrales. Y esto queremos enfatizar a través de los distintos desarrollos temáticos que vayamos haciendo. Queremos enfatizar el riesgo de la excesiva sectorización de las políticas públicas en general y en lo social en particular. Porque nadie piensa, es curioso esto, si ustedes piensan en economía, por ejemplo, a nadie se le ocurre que un proyecto de desarrollo industrial no pueda tener en cuenta cosas como la política de cambios del país, la política fiscal del país, la política de ciencia y tecnología. O sea, como que tenemos más facilidad para pensar la economía como un problema integrado y mucho menos, y tenemos mucha más dificultad para pensar lo social como un problema integrado. Entonces, decididamente propendemos a un enfoque que en el caso de los chicos y de los adolescentes, esto lo da ya la Convención de los Derechos del Niño y lo da también
la excelente legislación, solo muy parcialmente aplicada todavía, por cierto, en Argentina, que tenemos. Hace pocos años, 4 o 5, que sacamos la Ley de Protección Integral del Niño. Y la legislación ya da un abordaje integral que la realidad todavía no refleja. Bueno, queremos enfatizar una visión de la salud en ese marco de integralidad de visión y, por ende, de integralidad de respuestas, de políticas. Y yo creo que es difícil que hubiéramos elegido un mejor ejemplo para hacer el primer encuentro presencial del año que discutir con gente que sabe de eso el problema del área metropolitana, la región metropolitana bonaerense, que realmente se plantea como espejo nacional de todas, también de nuestras fortalezas, pero de muchas de nuestras debilidades y contradicciones. Por eso, y para dar continuidad a la actividad del día, los estoy invitando al doctor Pedro del Piero y al doctor Mario Rovere a que me acompañen acá en el estrado. De ellos voy a dar muy someras referencias curriculares. Lo tienen muy largo, pero basta para presentarlos en el orden en el que nos van a exponer el tema. Presentarlo a Pedro del Piero como abogado y profesor en ciencias jurídicas, ex senador mandato cumplido, coincidimos algún tiempo en cámaras distintas, como siempre la cámara alta es la alta, naturalmente, yo era nada más que un diputado. Básicamente, como área de interés, lo presentó como presidente de la Fundación Metropolitana, que viene trabajando desde hace años esta temática con mucha solvencia. Y Mario Rovere, que seguramente es no viejo porque él sea viejo, sino antiguo, conocido de muchos de ustedes, es sanitarista, colega sanitarista, director de la Maestría de Salud Pública de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, y coordinador de El Ágora, una ONG especializada en temas de seguridad ciudadana y hábitat urbano. De modo que le doy la palabra en ese orden a Pedro y a Mario. Gracias, doctor Neri. Muchas gracias a Femeva por esta invitación y muy buenas tardes para todas y todos. Yo voy a tratar de ser muy sintético y a dar lugar, porque cogí un poquito muy buen material de las jornadas del año pasado y veo que hay costumbre de preguntas y de intercambio con los asistentes a la jornada, con lo cual me motiva a que en todo caso ajustemos el aporte que intentaremos dar a las preguntas que ustedes hagan. Nosotros desde la Fundación Metropolitana hace ya 10 años, este año vamos a cumplir nuestro 10º año de vida, trabajamos sobre este objeto. Por eso el especial agradecimiento que podamos venir a comentarles muy brevemente lo que hacemos y desde dónde lo hacemos y con qué mirada. El objeto de la Gran Buenos Aires, nosotros la bautizamos a nuestra metrópolis la Gran Buenos Aires, porque sentimos en este juego del Gran Buenos Aires y de la capital o de la ciudad de Buenos Aires, que hay que, aunque sea desde lo discursivo, digamos, y lo propositivo, romper esa lógica de fragmentación y
pensarnos como una ciudad, como una metrópolis y como una posibilidad cierta de superar esa fragmentación. En ese punto yo rescato y me voy a apoyar en la convocatoria, digamos, que la Fundación FEMEVA hoy hace a este encuentro, que arranca planteando que en un país tan asimétrico como el nuestro, la inequidad en la distribución de los recursos para el desarrollo lleva a que en un territorio geográfico limitado, caso concreto nuestro, la Gran Buenos Aires, grupos poblacionales que deberían estar integrados en un proyecto regional y de país, vivan realidades socioeconómicas muy distintas. Creo que mejor explicación que la que se está dando aquí, digamos, de lo que nos está sucediendo, es difícil dar o completar. Voy a ponerle un poquito de color y datos a esto. Deberían estar integrados en un proyecto regional y de país. Acá arrancamos con un tema que es central. Todas las ciudades en el mundo tienen una identidad, todas las ciudades en el mundo responden a una funcionalidad de dónde vienen y hacia dónde van y están insertas en mayor o menor medida en un proyecto de país. En el caso concreto del área de Buenos Aires, de la gran ciudad, que dicho sea de paso, quiero precisar qué entendemos nosotros por la Gran Buenos Aires. Geográficamente es un territorio que integra la ciudad autónoma más 40 municipios alrededor de la ciudad autónoma que estarían delimitados, algunos parcialmente, por la ruta provincial número 6, que sería, como quien dice, la tercera circunvalación de esta gran metrópolis. Arranca Zárate y termina La Plata pasando por Cañuelas, para dar una idea de qué arco estamos hablando, y limitada por el otro lado por el Paraná y el Río de la Plata. ¿Por qué esa unidad geográfica? Disculpen la digresión, pero creo que vale, porque me parece que nos da la dimensión de lo que estamos hablando. Porque nosotros sentimos, en términos de planificación, que es a lo que estamos tratando de aportar, que es necesario ir a la ciudad real y trabajar fundamentalmente con la realidad territorial antrópica y con los flujos que se desplazan sobre esa realidad y las posibles lógicas de integrar planos de planeamiento, es decir, niveles de planeamiento. Y ahí es donde, y estamos hablando de las personas asentadas en este territorio, es decir, concretamente cuando decimos flujos estamos diciendo los desplazamientos, tanto en movilidad como en generación de empleo, como en asentamiento poblacional, como en afrontar problemas de seguridad, etcétera, 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 de salud, de educación y de infraestructura. Este espacio nos permite claramente tener no solo una aplicación de los distintos estadios de planificación sobre la mancha urbana, sino también sobre su borde perurbano, zona de amortiguación, que normalmente en términos de planeamiento de la ciudad es ni más ni menos que el suelo vacante que va dejando de ser rural y empieza a ser urbano y termina siendo una deformación o una malconformación por parámetros de planeamiento o muy fragmentado o muy poco abordado y planificado con racionalidad. Vuelvo un poquito atrás, hecha esta aclaración, y digo, en el caso concreto de Buenos Aires y su inserción en un proyecto de nación, aquí hace falta simplemente tener un poco de memoria y advertir que, más allá de las calificaciones, digamos, políticas, ideológicas y de valoración que podamos hacer, hubieron dos largos periodos, de 1880 a 1930 y de 1930 a 1970, 75, donde la ciudad de Buenos Aires tenía y tuvo una clara identidad, un rol, un por qué ser y para qué ser. La etapa en que la Argentina se inscribe en la División Internacional del Trabajo, que tiene además, en términos de construcción de ciudad,
un desarrollo que lo vemos en el mapa, es decir, el desarrollo de la cabecera portuaria, la red ferroviaria, que prácticamente instala el diseño de ciudad que después heredamos en la segunda de estas etapas, que es la de sustitución de importaciones, un fuerte proceso de crecimiento del área de la conurbación. Recuerden que prácticamente la ciudad de Buenos Aires desde la década del 40 que no crece, la ciudad autónoma, la capital federal en población, y que en esta segunda etapa se produce, digamos, una lógica de identidad que es la ciudad industrial, es decir, es la ciudad de servicio, puerto más su periferia industrial que atiende el mercado interno, que desarrolla industria liviana y que además, en términos cotidianos, genera las localidades, los barrios, las integridades, la expansión de las redes y, en definitiva, una estructura de vida comunitaria con ciertas lógicas. En los últimos 30 años, lo que nosotros percibimos es que Buenos Aires, y de algún modo el proyecto de país, y aquí paro porque vinimos a hablar de Buenos Aires, de la Gran Buenos Aires, ha quedado como más librada a las fuerzas de la economía real, del mercado, a la destrucción y al retroceso de las capacidades regulatorias del Estado, y una especie de retroceso fuerte en la gestión de las políticas, incluso una desestructuración de un federalismo que supo, digamos, desarrollarse en Argentina con los estadios federal, provincial y municipal estructurados con cierta lógica de competencias y atribuciones, con una racionalidad, yo diría, bastante interesante y fuerte. Descentralizaciones mediante, caso concreto de la salud, digamos, fue uno de los rubros en los cuales este esquema, por razones, y acá quiero plantear algo que me parece muy importante, fueron desestructuraciones de competencias entre las jurisdicciones que en el fondo no respondieron a lógicas de planificación racional, respondieron a necesidades de, lo mismo que en la etapa de los 90, las privatizaciones, necesidades de salir de determinados atolladeros y eventualmente, y vuelvo a parar acá, responder a determinadas políticas con un modelo de nación o de país excluyente y no inclusor. Simplemente solo recuerdo en el año 77 a un ilustre ministro de Economía que tuvo la República Argentina, don José Alfredo Martínez Dios, que dijo que el modelo de la República Argentina era para 12 millones de habitantes. Cuando se le dijo, mire que somos 24, él le dijo que los que sobraban a él no le importaba. Este dato, este concepto, este principio se llevó a cabo, se operativizó, y volviendo a la Gran Buenos Aires, claramente nosotros estamos en esta década, digamos, heredando un aglomerado urbano, una ciudad, en definitiva, con los extremos más violentos y más lejanos, es decir, las tensiones más fuertes desde el punto de vista social, de inclusión y de exclusión, y al mismo tiempo, en clave estrictamente gestionaria, la desestructuración de competencias que les mencionaba antes a un punto realmente por momentos alarmante, que no está teniendo todavía un abordaje como corresponde para ser reordenado. ¿Por qué hago hincapié en esto último? Porque en definitiva construir ciudad es gestionar lo local. Gestionar lo local es fundamentalmente partir desde la localización del ciudadano y del vecino, es decir, aquí el vecino en este tipo de política tiene nombre y apellido, ya no es un dato estadístico globalizado en parámetros de la macroeconomía o de los planes sociales universales, no, tiene nombre y apellido, vive en un lugar y opera e interactúa con las realidades y necesidades, demandas, en definitiva, con los intereses que hacen a su espacio vital inmediato primario de residencia. Esto es lo local. Y una ciudad, por más grande que sea su componente de
desarrollo local o de realidad local o de gestión local o de gobernabilidad local predomina o por lo menos tiene una preeminencia importante sobre lo sectorial. Hago hincapié en esto porque en realidad la reflexión que quiero dejar y que viene a servir de algún modo, espero por lo menos, de introducción a lo que va a abordar Mario, es un punto central para poder corregir o para poder mejorar o en todo caso poder hacer aportes a una mejor gobernabilidad del área metropolitana, de la gran ciudad, que es el aspecto de las cuestiones de gestión y de cómo se toman las decisiones, dónde y con qué tipo, con el juego de qué componentes. Porque quizás la crisis más fuerte, y esto lo vemos cuando ya superado ciertas cuestiones que, digamos, no los voy a aburrir con eso, nosotros empezamos a ponderar desde los fenómenos de fragmentación hasta las incoherencias de la asignación del gasto, hasta las dificultades. Cuando hablo de fragmentación, en el área metropolitana hablo de fragmentación institucional, de competencias, de jurisdicciones y al mismo tiempo también de realidades socioeconómicas y de estructuras de funcionamiento, incluso desde el orden cultural y en algunos momentos histórico, que no es menor. No nos cansemos de recordar y repetir que la ley capital nos costó, no hace tanto tiempo, escasamente un poco más de un siglo y medio, casi un siglo y medio, nos costó 4.000 muertos, cuando 4.000 eran un número importante en esta población. Digo esto porque además también sabemos que la conurbación tuvo sus características y las sigue teniendo, y los fenómenos, digamos, estos 30 años que lo dije muy rápido y en todo caso solamente planteé el marco de un título que es la terrible inequidad, los extremos de la inclusión e inclusión que existen en el área metropolitana, tienen componentes muy complejos de cómo ha quedado desde el uso del suelo. Les doy un solo dato: los barrios cerrados y los country representan exactamente 1,5 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, y se registran escasamente 98 o 100.000 partidas, unidades, que no llegan a estar habitadas por familia tipo, incluso no llegan a estar habitadas. Se estima que hay una población de más o menos 300.000, 250, 300.000 personas en una superficie de 1,5 veces de la ciudad de Buenos Aires. Cualquiera podría decir, bueno, pero está bien, si está dinero para eso y todo. Yo alguna vez quisiera que pudiéramos construir un número, que es el costo de mantenimiento de esos prácticamente 400 kilómetros cuadrados, el costo de mantenimiento, y compararlo con la contribución territorial y de impuestos municipales, etcétera, que esas mismas 400 kilómetros cuadrados tributan. En una palabra, en buen romance estoy diciendo cuánto nos están saliendo los country a todos los habitantes de la Gran Buenos Aires. Digo esto simplemente porque la cuestión de la fragmentación es todo un tema instalado, es una batalla a trabajar. Como sencillamente nuestra organización federal tiene previsto instancia federal, provincial y municipal, y el estatus de la ciudad autónoma muy cercano o equivalente a una provincia, este federalismo a nosotros nos impide para la región metropolitana de Buenos Aires una estructura institucional de gobierno pleno. Así de sencillo. No hay posibilidades de un gobierno regional. Sí las hay en un marco de federalismo de concertación, la posibilidad de hacer acuerdos y darle gobernabilidad por problemáticas específicas, acuerdos interjurisdiccionales para gestionar y trabajar las problemáticas del área metropolitana. La salud es una de ellas. Bueno, ustedes las tienen descritas aquí,
seguridad, justicia, transporte, vivienda, saneamiento, producción, inclusión social, educación, acceso a los servicios. Menciono muy rápidamente esto, ¿por qué? Porque justamente a lo que quiero llegar es que imagínense la complejidad para tomar decisiones en este cuadro, donde lo máximo que podríamos conseguir es, si hay buena voluntad, coincidencia política en el sentido profundo, conciencia de escenarios ganador-ganador, aunque los sujetos políticos de turno sean de distintos partidos, advertir que estas agendas o las trabajan entre todos o ninguno puede resolverlas, porque este es un detalle. El último ejemplo más fuerte ha sido justamente la gestión del actual gobierno, que ha despreciado cualquier tipo de coordinación interjurisdiccional y ha creído que el gobierno federal podía intervenir en el Gran Buenos Aires y operar como si fuera el intendente de esta región. Muchas veces hemos hecho este chiste. La Gran Buenos Aires tiene intendente, se llama Néstor Carlos Kirchner. De todos modos, lo estoy mencionando porque quiero llegar al punto de la cuestión decisional y un poco cerrar con eso esta breve introducción. La cuestión decisional en este cambio de paradigma civilizatorio que estamos viviendo desde, yo diría, los 60, 70, pone sobre la mesa la extraordinaria dificultad que la representación política, la mediación política está en crisis en Occidente, no solo en Argentina. Tiene serias dificultades frente a un paradigma civilizatorio donde hay información en tiempo real, capacidad de expresión y de protesta como nunca hubo antes en términos de impacto. Quizás no hay tantas situaciones de efervescencia como existieron en otros momentos históricos, pero sí mucha más continuidad, mucha más posibilidad de impactar con protestas, con digamos, demandas en tiempo real, masivamente, por contagio. Tiene además la extraordinaria dificultad de que esto que acabo de describir, en términos clásicos, pone a la legitimidad de ejercicio del gobernante, del gestor, del administrador de turno, la pone casi en equivalencia, si no más, que la legitimidad de origen. O sea, sirve más estar bien con la demanda social mientras está gobernando, sirve casi más que haber tenido un buen caudal electoral en el origen de la gestión. Pero al mismo tiempo, y acá quizás viene, digamos, el punto más complejo, además de este poder político que no está concentrado, porque una fuerte legitimidad de origen daba concentración de poder político, si daba por lo menos 2 años de chance a cualquier gestión a que vaya no solo aprendiendo a afianzarse, sino que ponga en marcha los planes, etcétera. Es decir, en una palabra, lo que hoy vivimos es una debilidad de concentración de poder político, pero al mismo tiempo también hay una extraordinaria debilidad de recursos. Hay recursos desconcentrados, no es que no los haya, no están concentrados. En el fondo, ¿qué hace un gestor público? Un gestor público regula, aplica recursos públicos y ejerce poder de policía. Y existe, si uno toma el gobierno en sentido amplio, existe también un área gubernamental, de gobierno, de Estado, en sentido amplio de Estado, que resuelve conflictos, poder judicial. No mucho más que esto, tampoco mucho menos. De esto además se desprende una importante, en definitiva, capacidad de incidencia, porque sigue siendo clave. El pueblo, mal que nos pese, digamos, a quienes quisiéramos que fuera mucho más participada, fueran más participadas las gestiones públicas. Aldo hizo referencia, digamos, a los niveles de participación. Hoy el pueblo sigue siendo gobernado a través de sus representantes, como dice el artículo 22 de la Constitución. En ese punto, lo decisional tiene para nosotros un desafío, que es el poder, en todo caso, acoplar a la protesta la propuesta.
en un sinfín de análisis, concentración de voluntades, presión, generación de opinión pública y de integración con los espacios decisionales que corresponden. Con todas las crisis que puedan llegar a tener. El Ejecutivo necesita tanto o más tiempo para estar viendo cómo sostiene su legitimidad a través de múltiples formas que no responden muchas veces al mediano y a largo plazo, que están impactadas por los medios de comunicación, por el efecto, por la imagen, por la conformidad a obtener, y al mismo tiempo necesita imperiosamente mostrar resultados donde cada vez es más difícil hacerlo sin el concurso de aquellos que van a ser beneficiados o perjudicados por las decisiones. Y acá, con esto de alguna manera redondeo y les transmito una vez más cuál es la preocupación de nuestra institución en el trabajo cuando decimos planeamiento estratégico participativo. Creemos que la participación también es una cuestión a construir, y a construirla fundamentalmente a partir del involucramiento en las decisiones que me van a afectar o con las que me voy a beneficiar, y encontrarme con aquellos que tienen que ver con eso. A uno le da lástima cuando ve esfuerzos institucionales que se han venido realizando metiendo en la institucionalidad vieja, decimonónica, la del siglo XVIII, mecanismos de participación, plebiscitos, consultas, audiencias públicas, y descubre, cuando lo toma el tema a partir de lo decisional, descubre que el vecino de Villa Crespo quiere opinarlo sobre los árboles que van a poner en Palermo. ¿Y por qué? No tiene nada que venir a opinar. Puede de Villa Crespo y de Palermo que pongan los árboles que quieren los vecinos de Palermo. Es un poco burdo el ejemplo, pero lo que quiero transmitir y significar que los procesos participativos a construir, que no los conocemos, que no sabemos, tienen que ver fundamentalmente con tres dimensiones de cada uno de nosotros. Como para empezar a ordenarnos, como para empezar a poner andariveles. La dimensión del ciudadano, que nos ayuda a participar en los marcos globales, digamos, de decisión en el proyecto del país, las elecciones generales, los representantes, etc. Las cuestiones que tienen que ver en nuestra dimensión como contribuyentes y las cuestiones que tienen que ver como beneficiarios. Y cada uno de nosotros, dejada la ciudadanía en el lugar que corresponde, cuando nos analizamos, y nos podemos perfectamente ubicar, y podríamos ubicar al colectivo que corresponde, como contribuyentes, de saber qué estoy solventando, por qué lo solvento, hasta dónde y qué tengo que plantear a partir de mi calidad de contribuyente. Dos, como beneficiario, ¿qué me corresponde? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me corresponde tal o cual beneficio? ¿En qué me tiene que atender a mí la comunidad? Porque yo además a la comunidad le contribuyo en lo que corresponde y participo como ciudadano. Lamentablemente, y con esto termino, estas tres dimensiones raramente están juntas, raramente las tenemos integradas. Entonces, el día que vamos a votar, nos olvidamos que somos contribuyentes y beneficiarios, y ni preguntamos si a quien vamos a elegir sabe o no de esas dos cosas: administrar y aplicar recursos públicos y regular sensatamente. O cuando, digamos, vamos a pagar nuestros impuestos, es decir, en definitiva, o estamos haciendo contribución, porque ojo, que contribuyente es un concepto bastante más amplio que simplemente pagar impuestos, no lo relacionamos con aquello que obtenemos como beneficio, y podemos hacer este ejercicio en cuantas situaciones de vida pública que podamos tener. Solamente para cerrar en la cuestión del área metropolitana de Buenos Aires, simplemente les transmito que la complejidad de una gestión o de una gobernabilidad en una metrópolis como Buenos Aires, y es un fenómeno que viven
todas las metrópolis, o sea, está dominada por una agenda intermedia, es una agenda que no está por debajo de lo macro, pero que claramente comprende lo micro. Uno de los ítems centrales de esa agenda es la cuestión sanitaria. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un gusto de estar aquí y sobre todo, digamos, convocados por un tema tan interesante y en términos generales tan poco abordado, digamos, por parte de nuestra, yo diría no solamente por parte de nuestra profesión, sino también incluso por los marcos que habitualmente encuadran el trabajo de nuestra profesión, como es la propia salud pública, que tiene una cierta deuda también con el urbanismo, con diálogos, digamos, que por lo menos los viejos sanitaristas, en el sentido histórico, los sanitaristas argentinos han tenido. Me parece realmente que es muy interesante además hacerlo en conjunto con la Fundación Metropolitana y con Pedro del Piero, porque significa para nosotros también una situación particular, de una asociación, de una sociedad que hemos ido labrando a lo largo de los años, junto también con la Universidad Nacional de General Sarmiento, para tratar de instalar, digamos, un tema que en términos generales esta ciudad no está mirando, digamos, el tema de su propia organización, de su propia gobernabilidad y de una de las palabras quizás más ausentes en esta ciudad, que es la palabra planificación, digamos, una palabra, digamos, que no es muy conjugada como verbo por los argentinos en general, digamos, pero en el área urbana, digamos, todavía menos. Nosotros estamos hoy reflexionando sobre el tema de la ciudad y vale la pena señalar, digamos, que la ciudad tiene tanto que ver con nuestra propia historia y que ha sido fundamentalmente organizada alrededor, básicamente como el lugar del intercambio, es decir, probablemente y originalmente no como el lugar de la producción, pero sí como el lugar del intercambio, y al mismo tiempo, digamos, un espacio vinculado al trueque, vinculado a la conexión, y en buena medida el intercambio, tanto como, digamos, la organización del Estado labró la arquitectura, la disposición, la utilización espacial, desde sus orígenes, digamos, en este concepto de ciudad tan estrechamente vinculado al concepto de ciudadano, y un concepto en realidad tan antiguo como que cuando nosotros hablamos de la organización del Estado, prácticamente antes del siglo XVIII, digamos, tenemos que remitirnos a las ciudades. Por eso el imperio era romano y no italiano, digamos. Es decir, que en realidad, digamos, eran las ciudades las que de alguna manera configuraban, digamos, las grandes organizaciones del Estado, y no existía esta idea, digamos, de Estado-Nación, sino hasta 1650, donde está apareciendo como imagen. Entonces no es extraño que la palabra ciudadano, por ejemplo, o la palabra civilización estén estrechamente vinculados a la propia lógica de las ciudades y no se extendía necesariamente a las poblaciones rurales, que eran en ese momento muchísimo más amplias y vastas que las poblaciones urbanas, que en términos reales eran élites minoritarias. De tal forma que nosotros podríamos decir que el hecho de que estemos hoy casi enfrentando el dato casi sutil, digamos, de que más del 50% de la población mundial hoy vive en ciudades, digamos, es un largo ciclo de la historia de la humanidad, que significa que pensar la salud, pensar la universalidad, pensar la accesibilidad, pensar la organización de los servicios de salud, va a tener fuertemente que ver con estudiar la lógica de las ciudades. Mucho más en países como el nuestro, donde hacen muchísimos censos, podríamos decir así, para medirlo de esa manera, que tenemos más población urbana que rural, a pesar de ser un país, digamos, agroexportador, digamos, de tal manera que, siendo un país agroexportador, hoy, digamos, casi no tenemos empleados rurales, y para repoblar el campo, digamos, no tanto por la producción, sino sobre todo por el delito rural, digamos, tenemos que apelar a migrantes de países limítrofes, digamos, porque la población que emigró del campo a la ciudad no quiere volver, digamos, a las zonas urbanas. De tal manera que la ciudad, en cierta manera, hay que pensarla en buena forma como una especie de organismo vivo. Es decir, un organismo vivo que de alguna forma deja huellas a partir de la arquitectura y de la organización espacial.
pero son, por decir así, algo así como la fisiología de la ciudad arma la anatomía de la ciudad. Solamente que esa anatomía de la ciudad, en un momento dado que se estructura, deja huella y a veces resulta poco funcional para las nuevas funcionalidades de la ciudad, cuando la ciudad se va reconvirtiendo a sí misma y a veces queda, digamos, como memoria de otros momentos o de otras historias. A veces se la puede capitalizar como historia, como puede ser el capital patrimonio cultural que se utiliza para el turismo, digamos, y a veces no, digamos, y ahí vemos toda la tensión que se produce en las ciudades entre lo antiguo y lo moderno. Las ciudades también tienen que ver fuertemente con la idea del excedente, es decir, un autor como David Harvey, un geógrafo con una producción muy manifiesta en este campo, nos llama la atención, digamos, sobre el tema de que la acumulación de la organización urbana, la acumulación del proceso de equipamiento urbano, no es una acumulación lineal, no es progresiva ni gradual. Digamos. Si nosotros bastaría que miráramos la infraestructura de hospitales de la ciudad de Buenos Aires para darnos cuenta, digamos, cuáles fueron los excedentes, digamos, vinculados fundamentalmente con las dos grandes posguerras, digamos, en las cuales nosotros tenemos una acumulación que hoy sigue haciendo política, es decir, en buena medida, digamos, la infraestructura pública del servicio de salud sigue haciendo política a pesar de que hace más de 50 años que no tenemos una recuperación de la iniciativa en lo que significa el desarrollo de grandes infraestructuras del sector público en la Argentina. Entonces, digamos, podríamos decir, hoy todavía Domingo Cabret, digamos, o Ramón Carrillo continúan haciendo política con la obra física que tenemos funcionando, digamos, en pie en la República Argentina, la mayor parte de la cual, obviamente, digamos, está en los ámbitos urbanos. También nos parece importante señalar que las ciudades han sido históricamente organizadas, digamos, casi con cierta espontaneidad, a pesar de aquel damero original, digamos, que generaba la fundación original de la ciudad, digamos, aquellos cuadrados iniciales donde se distribuía la iglesia, la plaza, etc. Lo real es que rápidamente la ciudad se volvía una ciudad caótica, y esta forma de organización caótica de las ciudades ha sido un patrimonio de todas las ciudades, es decir, casi todas las grandes ciudades que hoy conocemos alguna vez fueron desastrosas. Podemos mencionar el caso de Londres, podemos mencionar el caso de París, el caso, digamos, de las grandes de ciudades, digamos, que en el siglo XIX tenían falencias gravísimas, digamos, y que han sido atravesadas como rayos, digamos, por dramáticas epidemias. Y ahí en este punto a mí me gustaría señalar, digamos, que no es casual el hecho de que los médicos salubristas del siglo XIX, digamos, fueran al mismo tiempo urbanistas. Y esto me parece que resulta extremadamente importante, digamos, porque uno de los principales factores que promovió lo que hoy podríamos llamar, digamos, las ciudades planificadas, fue justamente, digamos, la respuesta de todas las grandes ciudades a la problemática de las epidemias que se daba como consecuencia de la gigantesca acumulación de población en espacios muy reducidos con condiciones ambientales desastrosas. Digamos, la idea de el agua va, digamos, pensando en los edificios de 4, 5, 6 pisos de Londres, digamos, tirando el agua de las excretas, digamos, directamente a la calle para que corriera, es en cierta manera, digamos, una buena caracterización de las causas por las cuales el cólera asoló a Europa, digamos, a mitad del siglo XIX. Pero esto tiene que ver también, naturalmente, con un proceso que significa que todo lo que va pasando en la historia de la humanidad tiene su reflejo en las ciudades. Podríamos decirlo claramente en el caso de la Revolución Industrial, digamos, no solamente por el hecho de que las fábricas cambiaron el modo de producción y generaron, digamos, todos los fenómenos de excedentes, y nosotros podríamos leer ahora perfectamente descripciones de Dickens sobre las situaciones de los sectores trabajadores, la situación de los niños trabajando atados a los telares, digamos, en el siglo XIX, para de repente decirle a Dickens, digamos, venga a darse una vueltita por las ciudades latinoamericanas, digamos, y describir una cosa bastante parecida, digamos, ¿no es cierto? Los chicos no estarán atados a los telares, pero están limpiando parabrisas en las esquinas y en los semáforos, y lo tenemos naturalizado, el trabajo infantil, como parte, digamos, de las estrategias de supervivencia de los sectores populares. Cuando nosotros estamos casi creando la base de nuestra salud pública criolla, podríamos decir así, estamos muy afectados fundamentalmente por una fuerte tensión que la historia de la Organización Panamericana de la Salud recoge,
que es el tema, digamos, de las dos grandes intervenciones que se están dando en ese momento, además de la vacuna antivariólica, que es la que orienta fundamentalmente la salud pública norteamericana en relación al tema de la lucha contra los vectores, que de cierta manera militariza la salud pública y la piensa fundamentalmente como organizada alrededor de la desecación de pantanos, tema bien importante, por ejemplo, en el caso de la Fundación de La Plata, digamos, cuando Dardo Rocha encara fundamentalmente la recuperación de los terrenos bajos de la zona de La Plata, pero al mismo tiempo, digamos, esta tensión está cruzada por la presencia de una fuerte imagen, digamos. Si Estados Unidos está fundamentalmente matrizado o matrizando la salud pública para enfrentar la fiebre amarilla, Europa está fundamentalmente pensando en el cólera. El cólera que como consecuencia de la revolución industrial ha llegado finalmente a Europa por el acortamiento de la distancia del traslado, digamos, de Asia hacia Europa, por la máquina de vapor y por el canal de Suez, digamos, y que empieza a producir problemas muy concretos y que le traza un mapa exacto de la pobreza a cada una de las ciudades a punto de partida, digamos, de sus situaciones de saneamiento. No es casual que la Europa del siglo XIX haya pensado, digamos, haya imaginado que las redes de agua potable eran redes arteriales y que las redes discretas de cloacas eran redes venosas, digamos, ¿no? Es decir que, fíjense la fuerza, digamos, de la metáfora, la forma de la medicalización de la sociedad, en función de lo que decía Aldo antes, digamos, el rol que la medicina alguna vez tuvo en la sociedad, al punto, digamos, de que los economistas fisiócratas copiaban a la medicina, digamos, y los urbanistas copiaban a la medicina pensando a la ciudad como un organismo vivo. En ese marco, bueno, justamente sanitaristas de punta para la historia de la salud pública argentina, como Coni o como Pena, eran amigos personales de Dardo Rocha, y la ciudad de La Plata viene a ser una de las primeras ciudades planificadas en buena medida en función de enfrentarse a las epidemias. Recordemos que esta ciudad de Buenos Aires, digamos, en 1871 casi pierde el 40% de la población como consecuencia de una epidemia de fiebre amarilla, digamos, y que esta ciudad de Buenos Aires se reconfigura y que el Gran Buenos Aires, el cementerio de la Chacarita y una buena parte del traslado de la población italiana al Gran Buenos Aires, partido de San Martín, partido de Morón, es consecuencia directa, digamos, de la reconfiguración urbana de una gigantesca epidemia con la desmovilización de las tropas de la Guerra del Paraguay. Entonces, esta ciudad, podríamos decir así, se va moldeando, se va forjando en buena medida a golpe de yunque, digamos, en caliente fundamentalmente a partir de las crisis. Es decir, las crisis van reconfigurando en buena medida los modelos productivos, las crisis, las circunstancias, van organizando esta ciudad, que es una ciudad que muchos autores dicen, y nos dicen ahora, y cada vez nos dicen mal, que está mal fundada, o por lo menos que está fundada en el lugar incorrecto. Digamos. Esto fundamentalmente porque si ustedes ven mapas, digamos, previos a la fundación de la ciudad, van a ver que la descripción geográfica da por lo menos tantas vertientes de agua en el sentido norte-sur, como vienen, digamos, por la configuración del delta, como las corrientes de agua que había en el sentido oeste-este. De tal manera que es tan delta, digamos, el delta que tenemos en el Tigre, como el propio ámbito donde está sentada esta ciudad, digamos, solamente que nos vamos a ir dando cuenta progresivamente a medida que el cambio climático nos ponga cada vez más abajo del agua, digamos, y transforme más a nuestras calles en cursos de agua. Pero no son cursos de agua nuevos, son cursos de agua históricos, taponados, digamos, en función de una urbanización precaria. También me parece importante compartir la idea de que una vez que la ciudad empieza a configurarse a punto, y podríamos decir, a punto de tensión, de planificación y no planificación, la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, se va configurando como una conurbación gigantesca, como ocurre con casi todas las conurbaciones. Esta conurbación, en buena medida, digamos, se va haciendo por aposición de grupos poblacionales que van dejando toda la infraestructura de esta ciudad entre 1 y 2 censos atrasados. Es decir, cuando uno va a ver específicamente, digamos, a qué velocidad crece la infraestructura pública en el área metropolitana y ve, digamos, a qué velocidad crece la población, digamos, siempre estamos por lo menos un censo atrasado, a veces 2 y 3 censos atrasados en relación a la infraestructura que tenemos. Y por supuesto que esto se verifica directamente en factores
totalmente conectados con la situación de salud, como puede ser el tema de agua potable, como puede ser el tema de cloacas, pero otros factores que a veces no son tan conocidos, digamos, dentro de las restricciones sanitarias, como puede ser, por ejemplo, el hecho del pavimento, el hecho concretamente que con nuestro régimen de lluvias, digamos, tenemos una buena parte de la población del conurbano sobre el terreno de tosca, digamos, que durante los días de lluvia y 2 a 3 días posteriores a los días de lluvia no entra absolutamente ningún vehículo, digamos, y en consecuencia esa población queda ruralizada, digamos, en términos de acceso a los servicios de salud y en términos de posibilidad de salir para acceder a servicios de salud, digamos, generando un fenómeno de accesibilidad extremadamente complejo. Me parece también que resulta interesante entender cómo las formas organizativas de la ciudad producen una apropiación diferencial del espacio urbano. Muy bien lo planteaba Pedro, digamos, en relación al tema de que nosotros verdaderamente sabemos, hemos estudiado muchas veces los mapas de la pobreza en la Argentina y los mapas de la pobreza urbana. Por supuesto, extremadamente interesante también hacer mapas de la riqueza, digamos, porque de lo contrario uno estudia como la mitad del mapa, digamos. O sea, lo real es que tenemos, digamos, situaciones bastante complejas en términos de la organización social argentina. Recordemos a grandes rasgos que cuando uno divide la sociedad argentina por estratos de niveles de ingreso, digamos, alrededor de 1983-84, el doctor Aldonelli era ministro de Salud en esa época, de Bienestar Social, en esa época nosotros estamos teniendo una estructura de diferenciación, digamos, de aproximadamente menos de 1 en 20, digamos, 1 en 14, digamos, en la relación entre la población de menores ingresos y la población de mayores ingresos. Nosotros en el año 2002 llegamos a una relación de 1 en 32, es decir, que si la estructura social argentina era una estructura de 14 pisos, digamos, en poco menos de 20 años pasó a ser una estructura de 32 pisos. El problema es un problema serio, porque desde el punto de vista de salud hay muchos autores que dicen que la inequidad es más grave que la pobreza. Y lo que resulta evidente es que este país, digamos, ha seguido un camino muy sui generis dentro de América Latina, porque es el único país, digamos, que está en retroceso en términos de las estructuras de distribución del ingreso con respecto, digamos, a otros países de América Latina que han sido pobres históricamente y en consecuencia están más equipados para enfrentar esa problemática. Si el problema de la inequidad es un problema serio, el problema de la inequidad urbana, digamos, es un problema doblemente serio. ¿Por qué? En primer lugar, digamos, resulta extremadamente difícil, si uno no hace estudios técnicos especializados, poder medir la característica de las estructuras sociales. O sea, uno puede andar con las tablas censales para decir quién está en qué estamento, en qué estrato, etcétera, etcétera, pero es como muy complicado. Sin embargo, resulta mucho más sencillo cuando uno se da cuenta que la estructura social se espeja sobre el territorio. Digamos, la estructura social, si fuera un edificio, digamos, la sombra de ese edificio es la forma como los distintos grupos poblacionales se apropian de distintos segmentos del territorio, por distintos criterios que hacen cambiar el valor de la tierra, dentro de los cuales, quizá el más extremo, sea el hecho de que hoy en la República Argentina y en el área metropolitana se lotea lecho de río. Es decir, hoy en este momento en la República, en el conurbano, digamos, los lotes más baratos son literalmente lotes en lecho de río. De tal manera que después, cuando uno podría decir, qué curioso, solo se inunda la pobreza en la Argentina, digamos, esto, digamos, a grandes rasgos, es absolutamente natural, digamos, porque se lotea de esa manera y con ese criterio se define cuáles son los lotes más valiosos y cuáles son los lotes menos valiosos, digamos, en el territorio urbano. Si nosotros vemos esta característica, y ahora volvemos al tema de la estratificación, vamos a ver el problema fundamental de la estructuración de la relación entre los distintos estructuras, estamentos de la sociedad, vinculado fundamentalmente al problema de la exclusión. Digamos. El problema de la exclusión es una nueva categoría organizadora, fundamentalmente de la realidad social. En alguna época, digamos, Gino Germani discutía si teníamos que hablar de población marginal o de población marginada, digamos, y ahí jugaba una especie de criterio que en el fondo, digamos, es mucho más benigno que el actual, porque las personas marginadas están dentro, es decir, están en el margen. En buena medida coincide con el concepto de ejército laboral de reserva,
según el cual usted no está jugando, pero está en el banco, digamos. Ya va a jugar, digamos. Quédese tranquilo que ya va a jugar. Y si levantamos la copa, usted va y también puede levantar la copa. Pero el excluido, digamos, no es el marginal. El excluido está afuera, digamos. Y el excluido no está afuera solamente por un mecanismo de ingreso, sino además porque debe haber un dispositivo expreso de exclusión. Es decir, en buena medida, si ustedes quieren, para usar la metáfora, digamos, es la metáfora del pato bica, digamos. O sea, es la metáfora del pato bica puesto para definir quién entra y quién no entra. Esta sociedad tiene organizado un dispositivo de pato bica para decir: este servicio no es para usted, esta escuela no es para usted, este hospital no es para usted, este centro de salud no es para usted. Digamos. Es un dispositivo más sutil, es un dispositivo menos visible, digamos, que los pato bica, pero no es por eso menos violento. Digamos, si piensen ustedes, si quieren, digamos, las entradas a los campos, ya que ahora se ha mencionado, digamos, también ahí hay pato bica para definir, digamos, quién ingresa y quién no ingresa, si uno quiere ir un fin de semana, digamos, a visitar a algún familiar. El tema es fundamentalmente que nosotros, si bien, digamos, las diferencias sociales son, digamos, potencialmente violentas, mucho más violentas es cuando uno pone la riqueza y la pobreza en contacto directo entre sí. Y ese es el fenómeno de la urbanización. Cuando los autores de las ciencias políticas dicen, digamos, si usted toma una moneda, ve el anverso y dice exclusión, dé la vuelta, digamos, porque en el reverso dice violencia. Es decir, exclusión y violencia son dos fenómenos de la misma naturaleza. Entonces resulta muy difícil después, digamos, y bastante acrítico y bastante histórico, digamos, empezar a quejarse sobre las condiciones de vida y la seguridad urbana, digamos, como si la seguridad urbana, como si los problemas de violencia en las grandes ciudades no tuvieran nada que ver con el proceso de urbanización y el proceso de incremento sustancial de la inequidad en la distribución del ingreso en una sociedad. Por supuesto que la distribución, digamos, inadecuada del ingreso genera después otros intangibles que no son necesariamente el ingreso y que no van a ser revertidos solamente por el ingreso. Es decir, uno puede tener un problema originalmente de ingreso, pero después, digamos, el capital social que los sectores empiezan a perder no es recuperable, digamos, por la reinstalación de un ingreso, como pasa cuando uno dice, digamos, ahora tenemos un ingreso ciudadano nuevo, digamos, por supuesto, muy buena idea, pero el problema es que lamentablemente estos chicos ya ahora no son excluidos solo por un problema de ingreso, a pesar de que es definitivamente una buena noticia que tengan ese ingreso. Y hablando de intangibles, tenemos que hablar de los servicios de salud. Y tenemos que hablar de los servicios de salud, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Porque la ciudad de Buenos Aires, la Gran Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, la configuración real del área metropolitana de Buenos Aires, dividida a veces arbitrariamente, digamos, en anillos, primer anillo, segundo anillo, tercer cordón, cuarto cordón, digamos, lo que queremos o no queremos en cada censo incluir. Cada censo de alguna manera incorpora nuevos partidos, digamos, para definir hasta dónde será la conurbación. No es agradable pensar, digamos, que esta conurbación puede en algún momento dado hacer distrito único con ciudades como La Plata, digamos, algunos autores postulan hasta con la ciudad de Rosario, digamos, podría verse, digamos, por lo menos si uno ve vista nocturna de luz, digamos, cada vez hay más urbanización alrededor de la Ruta 9 entre Rosario y Buenos Aires. Esta estructura de conurbación, digamos, viene acompañando fundamentalmente con importantes diferencias en lo que se refiere a la lógica de salud. Tanto en la dimensión de la demanda, es decir, el problema de lo que le pasa a la población, como en el problema de la oferta, en el sentido, digamos, de qué tipo de servicios tiene cada población. Ahí hay un autor que se llama Bourdieu, digamos, que hace referencia específicamente al problema de la posición, digamos. Es decir, en buena medida lo que está diciendo es el espacio urbano organiza un orden. Y el espacio urbano que organiza un orden, que a nosotros nos parece un desorden, digamos, de todas maneras le va definiendo a cada una de las personas a vos qué te toca, digamos. Es decir, vos de dónde sos, de qué barrio sos, de qué lugar sos, porque según el barrio, según el lugar, es la ciudadanía que te toca y a la que de alguna manera te tenés que adaptar o adecuar de una forma tan natural como cuando uno sube un avión en turista y ve sentado a la gente de primera, digamos. O sea que, digamos, tiene que ser naturalizado, digamos, que algunos tienen un tipo de atención de la salud y otros tienen otro tipo de atención de la salud.
yo no sé si fue Alfonsín, digamos, o si fue Aldoneri el que le hizo decir a Alfonsín, digamos, no queremos una salud para los pobres y otra para los sectores más favorecidos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ese deseo no se ha cumplido. La verdad, digamos, es que luego de décadas de democracia, digamos, la verdad es que tenemos una situación de salud donde cada vez es más clara la diferencia entre los sectores de menores ingresos y la de los sectores más favorecidos.